es la persona afectada de manera directa y ofendido es la persona afectada de manera indirecta. Mm, y después estábamos hablando, bueno, usted nos dio la definición de víctima según la ONU. Ujú. Y casi no me la aprendí, pero se la puedo leer. Se la tienen que aprender, pero a ver cómo va eso. Ujú. Dice, las víctimas son las personas que individual o colectivamente que hayan sufrido daños e inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas financieras o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluido la que percibe el abuso Proscribe. de... La que proscribe el abuso de poder. Perdón. Ujú. Y después dijo, A ver, explícamela. Digo, ya la leíste, pero explícamela. Y ya saben que son el tipo de cosas que me encanta preguntar en el examen, ¿eh? Que no les inquiete que pregunte el concepto de víctima según la ONU. Entonces hay que aprendérsela. Pero a ver, ¿tú qué entiendes entonces? ¿Cómo la entiendes, Ver? ok, yo entiendo que la víctima es una persona, o sea, ya puedo ser yo, sola, así yo solita, o con un grupo de más personas. Y por ejemplo, me asaltan y me pueden pegar, ¿no? Ahí ya serían lesiones físicas. Después dice sufrimiento emocional, pues yo creo que eso sería como me violaron y me quedé con algún trauma. Me robaron algún dinero, eso ya sería en pérdidas financieras. Ok. Ah, o por ejemplo en algún lugar violentaron mis derechos fundamentales ¿Qué y significa ya menoscabar los derechos? Esa palabrita, ¿a qué se refiere menoscabar? me notó. Mm, Yo les ay decía no, que en derecho un daño lo podemos entender como una pérdida o menoscabo. Menoscabo es una disminución. Esta palabrita llamada menoscabo significa disminuir. Menoscabo de los derechos fundamentales, la disminución de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones, o sea, delitos que violen la legislación penal. ¿Qué más? sí, después vimos, bueno, nos dio algunos victimólogos pioneros y creo que era Hans von, no me acuerdo bien del nombre, profe. Hans von Gentig, Y Mendelssohn, Eldenson y... Ellenberger. Uh-huh. Ay, gracias. ¿Qué más? Después vimos el estudio de programas preventivos y Uh-huh. nos dijo que son métodos preventivos, obviamente, actividades recreativas. También nos dijo que se podía hacer vigilancia, alumbrado público, alarmas vecinales, cámaras y todo esto son un conjunto de mecanismos para promover programas preventivos para una mejor seguridad y eso se le conocería como prevención del delito. Y solo me acuerdo de eso, profe. No me digas. Sí, es que no estudié todo porque tuve que hacer otras cositas y es de lo que más me acuerdo. Ok. A ver, Leti, ¿estás por ahí? Abandonó. Ok. Lidia. Hola, profe, aquí estoy. A ver, Lidia, cuéntanos qué más vimos. ¿En qué se quedó? Estaba hablando del estudio de los programas preventivos como último objeto, o bueno, como uno de los objetos de la criminología moderna. No me apagan el micrófono porque somos que estoy leyendo. No, espérame, es que mi perro ladra mucho, espérame.
los programas preventivos, ¿verdad? Ajá. Bueno, según yo, dice que el criminal merece una pena o tratamiento. Dice que hay que analizar o concluir científicamente si merece una pena ¿Quién dice? o un tratamiento. El juez eh, en el estudio de criminología. ¿Pudiste repasar, Lidia? No, profe. Gracias. A ver. Carolina Martínez Nájera, ¿está Caro? Sí, profesor, aquí estoy. ¿Qué dices? ¿Qué sigue? Bueno, por lo poco que... La verdad yo tampoco estudié mucho, profesor, pero es que Martínez Paz nos habla de la prevención del delito. Cómo se debe de prevenir una conducta, que se debe de tener antipatía con las leyes para intimidar la conducta de las personas. O sea, nos dice que las leyes solo bueno, o sea, nos dice o sea, pues ahora sí que las leyes afectan mucho a las personas porque no luego se cometen los delitos como deben de ser, y nos dice que se debe de tener antipatía y ver bien cómo se debe... Empatía. ¿Empatía? Bueno, también hablamos de José María Rico, nos da el concepto. Antes de hablar de eso, estábamos hablando de las medidas preventivas o de los programas preventivos. Las necesidades de democracias medidas, ¿cuáles son? Ay, no, profe, creo que no las tengo. Ok. Sí, profesor. Carolina Castro. Sí, profesor. A ver, continúa. Sí, bueno, una de las medidas por las cuales eran necesarios crear estos programas preventivos era por el incremento delictivo, las nuevas modalidades que se han implementado. Era necesario crear estos programas para poder disminuirlos. Otra de las razones era por los daños que ocasiona a las víctimas y a la sociedad, ya que estos daños han sido muy graves y ya no se pueden controlar tan fácilmente. Okay. ¿Qué más? Otra, si no mal recuerdo, era porque las penas ya no son eficientes y hay muchos delincuentes que están en las calles. Incluso hablamos sobre que la gente a veces no quiere denunciar porque pierden tiempo o a veces no les hacen caso, y eso ayuda al incremento o a que los delincuentes pues sigan en las calles. Ok, ¿qué más? Otra era por cómo nos afecta económicamente. Era para reducir costos, porque esto genera un costo económico y social a nosotros como sociedad, ya que hay un gasto para poder aprender a un delincuente o para generar el proceso, y a veces gastamos más en aprender y en castigar que en poderle dar una solución. Ok, ¿qué más? Sí, no mal recuerdo. ¿Qué más? También era por la de las instituciones que ya están muy saturadas. Entonces, bueno, nosotros como criminólogos, esa sería nuestra función: crear programas preventivos para poder disminuir el trabajo de las instituciones, que se dieran un respiro y puedan hacer ellos bien su trabajo, para poder castigar bien a los delincuentes y poderles dar una buena y mejor atención a las víctimas. ¿Qué más? Por la reincidencia de los delincuentes.
que ya estaba, bueno, pues ahora sí que digamos que ya se la saben y y solamente ya saben que solo los aprenden, los encierran 1 o 2 años y vuelven a reincidir y así se la llevan constantemente. Entonces nosotros necesitamos crear estos programas para que esto disminuya. Después fue cuando hablamos de Martínez Paz, Ujú. que hacía mención esto de que la palabra prevención estaba mal, porque si éramos capaces, bueno, si estamos hablando de prevención, seríamos capaces de prevenirlo y sin embargo no es así. Entonces él decía que era mejor poner la palabra disminución de los actos delictivos. Ok, ¿qué más? Y ya de ahí hablamos de José María Rico. Y ya él hablaba sobre que la prevención era el conjunto de medidas para la disminución de los actos delictivos o de la delincuencia. y era que, bueno, aquí habla sobre la forma en que deben intervenir que debe intervenir el Estado para generar esta disminución de los actos delictivos. Después hablamos sobre los modelos de prevención, que eran 7. El primero era el clásico punitivo, que consistía nada más en castigar. El segundo era el tratamiento psicológico terapéutico, que era sobre que vamos a tratar al delincuente como un enfermo mental o bueno, como un paciente, ya que la acción que hizo se deriva o puede ser causada por una enfermedad mental. Entonces, por eso se debe tratar al delincuente como un enfermo, como un paciente. Ujú. El tercero era el social, que era de que nosotros como sociedad deberíamos implementar una serie de medidas para poder igual generar esta disminución de la delincuencia, que era ver en dónde se puede originar los actos delictivos, irnos a las colonias o a las zonas y poder detectarlos más fácilmente y prevenir que los actos delictivos aumenten. A ver, El los otro demás nada más menciónalos. ok. El otro era del preventivo o comunitario. El quinto era la prevención mecánica. Sí, creo era mecánica. El sexto era el diseño ambiental. Y el séptimo era la seguridad urbana. ¿Qué más? Ya después hablamos de Gilbert Bonemacion, que él planteaba que si todos nos uniéramos como sociedad, las empresas, el Estado, podíamos disminuir estos actos delictivos. Ahora sí que unidos íbamos a poder luchar contra este fenómeno. Ya de ahí pasamos a las teorías criminológicas, que era de las escuelas, y hablamos sobre la criminología clínica, perdón. Y fue donde retomamos que al delincuente se va a tratar como un enfermo mental. Le vamos a dar el papel de paciente, ya que pues va a tener una enfermedad, bueno, ya que el delito está considerado como una enfermedad y como algo normal. Entra parte de la psicología como rama auxiliar para nosotros, ya que debemos entender la personalidad del delincuente. Y eso nos va a ayudar mucho a comprender el por qué cometió ciertos delitos. ¿Cuáles son las 3 escuelas criminológicas principales? La criminología clínica, la interaccionista y la organizacional. Ok, ¿qué más? Y ya no solamente vimos la criminología clínica. No, claro.
empezamos a estudiar la criminología clínica. ¿Alguien tiene alguna duda? Gracias, Caro. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que vimos la clase anterior? No, profesor. Bueno, ¿tuvieron oportunidad de checar ahora sí la actividad que les dejé para su problema de este semestre? ¿Qué película les tocó a ustedes? El psicópata americano. Psicópata americano. ¿Ya vieron, ya la vieron o no? ¿Todavía nadie la ha visto? No, profe. Bueno, véanla. No, profe. Véanla porque creo que la entrega es el siguiente fin de semana. ¿Ok? Es que no la he encontrado más bien. Está en Amazon Prime. Con uno que la pueda ahí tener, a lo mejor la puede compartir con los demás. Véanla, es importante, porque al final me va a interesar que puedan describir la personalidad de los sujetos que les indiqué ahí. ¿Alguien tiene alguna duda de ese trabajo? De la manera en que se tiene que presentar, del planteamiento, etcétera. ¿Tienen alguna duda de ese trabajo? ¿Ninguna duda? No, profe. Bueno, nada más voy a hacer el comentario para que estén conscientes. De todas maneras lo dije en el Classroom, para que ustedes tomen cartas en el asunto. En esta ocasión, el alumno que no me presente el trabajo, en cualquiera de sus 3 modalidades, a lo mejor si su nombre aparece en 2 de las 3 trabajos, pues no tiene derecho a examen final. Y ya saben que pues reprueban, ¿ok? Tienen que hacer ese trabajo todos, para derecho a examen final, por favor. En cualquiera de las 3 modalidades, uno solo lo tiene que subir. En esta primera fase solamente pueden optar por hacerlo a manera de ensayo, a manera de mapa mental, a manera de mapa conceptual, o si alguien lo prefiere, a través de un video donde todos participen, exponiendo sus conclusiones. Ya saben, el que no lo presente pues no tiene derecho a examen, pero también el mejor trabajo le voy a dar un punto en el examen escrito a los miembros de ese equipo. Entonces ya saben que lo van a necesitar, échenle ganas, por favor. ¿Alguna duda? No, profesor. No, profe. Bueno, entonces vamos a continuar con esto de las escuelas criminológicas. Les comentaba en la última sesión que estas escuelas criminológicas se tienen que estudiar en conjunto. No es que cada una de estas posturas se tenga que estudiar de manera aislada, porque como criminólogos nos estaríamos limitando. No hay que limitar nuestros puntos de vista. Se trata de complementar esta información. Si a lo mejor las tendencias criminológicas clínicas, a la luz de la criminología clínica, tratan de estudiar al delincuente o al infractor como un enfermo mental, como un padecimiento patológico, no quiere decir que las otras escuelas no tengan que ser tomadas en consideración. Vamos a ver, por ejemplo, en la interaccionista, que también influye el medio ambiente en el que se desarrolla un delincuente. Todas se tienen que estudiar de manera conjunta. El chiste de esto es que ustedes como criminólogos puedan desarrollar un criterio multifactorial de esta disciplina. Todo sirve para tener un panorama claro y completo. Y les comentaba entonces que la palabra clínica, eso sí lo dijimos, nadie me lo dijo, que la palabra clínica viene de la palabra cliné, significa el lecho del paciente. El lecho del paciente está. Les pregunté que qué entendían por lecho, el lugar donde físicamente se encuentra una persona, el lecho del paciente, dónde se encuentra el paciente. Por eso en las tendencias clínicas hablamos de pacientes, si se fijan le estamos dando un matiz médico totalmente. Esta corriente considera el delito como una conducta normal, una conducta patológica. Hablábamos también de la palabra patología, patos, enfermedad, logos, ciencia, estudio, tratado. Hablábamos justamente de el tratamiento que se le da al delincuente desde el punto de vista médico, y vamos a estudiar justamente el paso al acto, esa criminogénesis que tanto referíamos en las sesiones del semestre anterior, en qué momento se da ese cambio mental, psicológico en el delincuente para que pueda delinquir, en qué momento decide delinquir y por qué.
Y esto desde el punto de vista clínico o patológico, como les he mencionado. Si el delito es una conducta anormal y patológica en un momento de la vida del delincuente, ¿qué sucedió para que su personalidad se trastornara? El delincuente tiene una personalidad que ha transgredido de manera social, es decir, ha violentado, ha violado un cúmulo de normas sociales y se le debe de aplicar una pena conforme a nuestro sistema, entendiendo la pena como un reproche. Pero si el delincuente lo podemos analizar desde el punto de vista de la víctima, ¿qué quiere decir esto? Y también les dije que no confundieran el término de víctima u ofendido con tratar al delincuente como la víctima de una enfermedad o de una patología. Lo que trata de explicar la criminología clínica es que el delincuente es la víctima de una enfermedad. Él cometió los actos por una patología mental que tiene. Y en consecuencia, como cualquier enfermo clínico, tiene derecho a una readaptación social, a un tratamiento clínico y a una recuperación para que pueda reincorporarse a la sociedad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. La criminología clínica, entonces, Profe, Sí, adelante. entonces dijo que la criminología clínica, el delincuente comete ¿por qué el crimen? El delincuente comete los delitos como consecuencia directa de una enfermedad mental o de una patología. Así lo consideran todos los estudiosos de la criminología clínica. Si el delincuente comete un delito es porque está enfermo de la cabeza, no porque él lo quiera cometer. Y no necesariamente de la mente. A lo mejor tiene algún trastorno orgánico, biológico, que lo orilló a cometer esa conducta. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Ok. Entonces la criminología clínica va a basar sus ideas en el conocimiento de la personalidad del delincuente para poder determinar si tiene algún tipo de patología o algún tipo de enfermedad mental. Y mencionábamos también a un autor que ya hemos referido varias ocasiones, me refiero a Jean Pinatel. Jean Pinatel, que estudia justamente ese momento en el que el delincuente mentalmente decide dar el paso al acto, así lo llama, del paso al acto, en qué momento decide actuar, en qué momento decide cometer este delito, en qué momento se ejecuta en la vida criminal este delito que planeó o que desencadenó esta patología del criminal. ¿Alguna duda de esto? ¿De Jean Pinatel? Yo tengo una duda, profesor, pero no de Jean Pinatel. A ver, dime. ¿Me podría repetir cuál es la diferencia entre víctima y ofendido? Sí, claro. La víctima es la persona que sufre directamente los daños de un delito, como consecuencia directa de la comisión de un delito. En el caso del homicidio, la víctima tendría que ser el occiso, la persona que falleció. Es la que recibe directamente el daño eh, que atrajo como consecuencia directa la comisión de un delito. Es el occiso, el muerto, el fallecido. Y los ofendidos son las personas que reciben ese daño de manera indirecta. Por ejemplo, los familiares, la esposa, los hijos, todas aquellas personas que sufren el fenómeno criminal como consecuencia directa de los acontecimientos que lamentablemente sufrió la víctima. ¿Sí me di a entender o no? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Puede repetir el último, profe? Sí, el ofendido es la persona que va a recibir, o las personas, porque pueden ser varias, que van a recibir de manera indirecta esos daños que se cometieron como consecuencia directa de la comisión de un delito, que pueden ser los familiares, la esposa o los hijos en un momento dado, o incluso la sociedad en muchos supuestos penales. Si una persona fallece, pues lo lógico es que también le afecte al esposo, a la esposa, a los familiares y a los hijos. Esos son los ofendidos. ¿Sí está claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿A mí me podría repetir lo del ya Pinatel, por favor, profesor? Sí, Jean Pinatel se caracteriza por estudiar en qué momento el criminal cruza esa barrera mental para actuar. Del paso al acto, es lo que dice Jean Pinatel. En qué momento el delincuente o en la mente del delincuente detonan ciertos factores para que se ejecute ese delito en la vida criminal. ¿Sí me di a entender? Sí, profe, gracias. Ok. Vamos a hablar ahora de otro autor llamado Milutinovic.
Milutinovic. Milutinovic lo que hace es referir que para la criminología clínica hay que estudiar cada caso en particular. Desde el punto de vista de Milutinovic, cada caso, cada paciente debe de ser estudiado particularmente. No todos los casos son iguales. Así como cuando vamos al doctor, no todos padecemos las mismas enfermedades porque todos tenemos un cuerpo diferente. Todos los pacientes se caracterizan por una situación en particular, que es la aportación que hace Milutinovic. Hay que estudiar cada caso en particular, a cada delincuente. Cada delincuente comete un suceso específico, ninguno es igual. Se debe de estudiar al delincuente desde el enfoque, y otra vez, biopsicosocial. ¿Qué significa otra vez esa palabra biopsicosocial? ¿Alguien se acuerda? Esto lo vimos desde el semestre pasado, niños. ¿Qué es biopsicosocial? ¿Cuántos aspectos abarca la biopsicosocialidad? ¿Es salud y enfermedad, profe? Se analiza al delincuente desde el punto de vista biológico o médico, desde el punto de vista psicológico, el estudio tratado de la mente, hay que tratar de entender los comportamientos, y desde el punto de vista social, cuál es el entorno en el cual el delincuente se desarrolla y qué detonó esa sociedad para que el delincuente cometiera el delito. Es decir, desde el punto de vista integral, hay que estudiar esto de la criminología clínica. ¿Está claro? Bueno. Entonces se basa a la sociedad y a... Tres aspectos. La biopsicosocialidad refiere a tres aspectos. Estudiar al delincuente desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, la criminología clínica va a referir tres aspectos fundamentales. ¿Cuáles son los tres pasos o los tres aspectos fundamentales? Los tres aspectos fundamentales de la criminología clínica. En primer lugar, vamos a hablar de un diagnóstico clínico. Criminológico. Diagnóstico clínico criminológico. ¿Ok? Este es el primer aspecto de la criminología clínica. Primero hay que diagnosticar al delincuente. Si lo vamos a tratar como paciente, lo lógico es que primero tengamos que diagnosticar cuál es el mal que tiene. Hay que dar un enfoque interdisciplinario a este diagnóstico. Hay que apoyarnos en diversas ciencias médicas. A lo mejor, como les platicaba, de la endocrinología, de la nefrología, de la psiquiatría, de la cardiología, de la neurología. Hay que abarcar varias disciplinas para tratar de entender qué es lo que tiene un delincuente, cuál es el trastorno que tiene, si es que fuera un trastorno mental, o si tiene alguna dependencia o alguna dificultad orgánica. Hay que entender cuál es a la luz de otras disciplinas que pudieran ser médicas, psicológicas o psiquiátricas, considerando naturalmente que cada individuo es único. De esta manera vamos a concluir las razones por virtud de las cuales se cometió la conducta. Hay que diagnosticar qué tiene el delincuente, si lo vamos a tratar como paciente, qué tiene el delincuente y por qué cometió esa conducta. Hay que aterrizar el problema. A eso se refiere la etapa de diagnóstico clínico criminológico. ¿Qué padecimiento tiene y por qué cometió esa conducta llamada delito? ¿Sí está claro? ¿Alguna duda de esto? Entonces, ¿qué padecimiento tiene? ¿Y qué padecimiento tiene el delincuente? ¿Sí, profe? Sí, claro. ¿Qué padecimiento tiene el delincuente? ¿Qué tiene? Y hay que apoyarnos en varias ciencias para saber qué es lo que tiene. A lo mejor nos vamos a basar en la psiquiatría, en la psicología, en la cardiología, en la endocrinología, en la nefrología, que estudia los riñones, qué sé yo. Vamos a estudiar desde un enfoque multidisciplinario justamente esta conducta para poder dar un tratamiento adecuado, que es la segunda etapa. El segundo aspecto
objeto justamente de esta criminología clínica es el tratamiento individual o familiar que se le tiene que dar al delincuente tratado desde un punto de vista clínico. Si bien estamos hablando o refiriéndonos al delincuente como un enfermo, ya que diagnosticamos desde el punto de vista clínico criminológico, o sea, médico criminológico, ya que se diagnosticó cuál es el problema y por qué cometió esos actos, hay que plantear un tratamiento para esa conducta o para ese acontecimiento que sucedió. Un tratamiento a nivel individual o si fuera necesario familiar. ¿Cuáles son aquellas medidas para asistir y rehabilitar al delincuente? Para poder asistir a la familia. Hablamos a lo mejor de tratamiento médico, de tratamiento o de orientación psicológica, de orientación pedagógica, de orientación cultural. Hablamos a lo mejor de un tratamiento laboral, si es que el delito se cometió en la fuente de trabajo. Podemos hablar de medidas deportivas para poder dispersar o tratar adecuadamente un padecimiento mental y hasta medidas recreativas. Vamos a basarnos siempre en consejos técnicos interdisciplinarios. Nosotros como criminólogos somos estudiosos de las ciencias penales, de la criminología, del delincuente, de la pena, de la delincuencia. No somos peritos en todas las ciencias, entonces no estamos obligados a saberlo todo. Si vamos a tratar de implementar un tratamiento individual o familiar, también podemos basarnos en aquellas instituciones o aquellos consejos técnicos interdisciplinarios que estudian y que se dedican específicamente a proponer este tipo de tratamientos. ¿Alguna duda de esto que acabo de comentar? No, profe. Ok. El tercer aspecto de la criminología clínica justamente son las medidas preventivas. Medidas preventivas. No basta con diagnosticar delincuente para saber qué tiene. No basta con tratar de manera individual para tratar de subsanar el daño o de manera familiar al cúmulo de habitantes que habitan con él. También tenemos que propiciar como criminólogos clínicos, en la medida de lo posible, tenemos que evitar que vuelva a suceder este acontecimiento. Entonces podemos hablar en un tercer momento de medidas preventivas. ¿Qué tenemos que hacer para que no vuelva a pasar esto? El objetivo de las medidas preventivas entonces es evitar nuevos comportamientos delictivos a través de un acercamiento, a través de un auxilio al delincuente, obviamente basándonos en el diagnóstico clínico, criminológico que hablamos en primer lugar. Entonces hay que tratarlo, pero además, ¿qué medidas vamos a proponer para que ese acontecimiento no vuelva a pasar? Y siempre nos vamos a basar en el diagnóstico, que es importantísimo. El diagnóstico clínico criminológico es el que nos va a dar pauta justamente para que no volvamos a repetir estas conductas. ¿Alguna duda referente a esto? Profesor, ¿cómo dijo que se debe de basar en qué? Se debe de basar en el primer punto, en el diagnóstico clínico criminológico. Estos tres aspectos prácticamente son los puntos medulares de la criminología clínica. Si nosotros tratamos al delincuente como un enfermito, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticarlo, saber qué tiene, desde el punto de vista clínico o médico y desde el punto de vista criminológico. Entonces el diagnóstico clínico criminológico va a ser medular y va a ser esencial, porque con base en ese diagnóstico que nosotros como criminólogos clínicos expongamos, le vamos a dar un tratamiento a él, a su familia, y vamos a establecer medidas para que no vuelvan a ocurrir esos sucesos. ¿Sí me di a entender? Sí, profesor. Ok. Vamos a hablar de algunas críticas, porque también es válido, algunas críticas a la escuela o a la corriente de la criminología clínica. Entonces, críticas a la criminología clínica. Críticas a la criminología clínica. ¿Cuáles son esas críticas que vamos a hacer a la criminología clínica? Bueno, algunos autores y algunos criminólogos han dedicado toda su vida a criticar y a proponer nuevas tendencias. Antes de exponerles las de algunos autores, quiero oírlos a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Sí se le debe de tratar al delincuente como un paciente? ¿Sí todo girará en torno a algún trastorno médico, biológico? ¿Están de acuerdo con la escuela de la criminología clínica o no? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo digo que sí, profesor,
porque de ahí se puede basar en lo que tiene, o qué problema más bien, por así decirlo, para, pues sí, para saber por qué cometió el delito, ¿no? O sea, como usted dijo, siempre se basa por un diagnóstico clínico criminológico. Entonces yo siento que mediante eso, pues ya uno se puede dar la idea. Entonces sí, yo opino que sí. Ok. ¿Quién más? Ujú. Yo también digo que sí, porque, o sea, así como hay enfermedades para nosotros, por ejemplo, el cáncer y eso, y hay un estudio para esas enfermedades, también hay pues enfermedades para los criminales, o sea, no están completamente en sus cinco sentidos o están cuerdos, entonces debe haber ahí como que alguna falla, ¿no? Yo que sé, en el sistema o o alguna conexión mala en el cerebro, cosas así. Entonces igual digo que está bien. La sinapsis puede ser defectuosa, Gracias. justamente. Ok. ¿Alguien más? Yo también digo que está bien, profe, porque ya basándose pues ahora sí que a los estudios de la criminología, podemos, pues ahora sí que prevenir los delitos, ¿no? Ok. A todos los delincuentes que hay en nuestro México, ¿ustedes los tratarían como enfermos mentales o como enfermos? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Yo no, profe, Yo tampoco no. A ver, ¿por qué no? Yo tampoco. porque no todos están enfermos al momento o no tienen algún trastorno mental al cometer un delito. Hay algunos que sí saben y están conscientes de lo que están haciendo. Ok. ¿Quién más? Yo opino igual que no, que primero pues se debería de hacer como un análisis sobre el delincuente y ya de ahí determinar si hay alguna enfermedad o alguna patología o algún trastorno que haya ocasionado que cometiera dicho delito, pero menos, ¿no? Ok. Es Dice Ari. dependiendo. Ok. Dice Yo digo que sí. Yo digo que sí, porque hay varias enfermedades y hay unas que se relacionan más a que sean en tendencias a cometer delitos. Bueno, pues muchas personas han pensado como ustedes, a favor y en contra. ¿Cuáles son las críticas que existen a esta escuela o esa tendencia de la criminología clínica? Lo primero que podemos referir es que la escuela o la corriente de la criminología clínica, y esto es muy importante, no contempla variables sociales, solo médicas. Solamente analizamos al delincuente desde el punto de vista clínico o médico. Pero ¿qué pasa con el entorno? Nos hemos olvidado totalmente del entorno. A lo mejor el medio donde se desarrolla el delincuente fue el que lo orilló a cometer el delito y a lo mejor no tenía ningún trastorno, como dicen. O a lo mejor el trastorno se deriva justamente del comportamiento que surge en su colonia o en su barrio. Lo cierto es que la primera crítica es consistente en esto, no se contemplan las variables sociales, solamente las médicas. Una segunda crítica de la criminología clínica es que solamente es posible atender al delincuente procesado, juzgado, del que tenemos conocimiento, ¿ok? Solo se atienden delincuentes procesados. ¿A qué se refiere este punto? Todos aquellos delincuentes de los que sabemos de su existencia es porque, o por lo menos públicamente hablando, es porque han sido procesados o sometidos a algún tipo de investigación ante las autoridades competentes. ¿Y a qué voy? Solamente esos delincuentes que atraviesan por este proceso se les podría dar o estarían en posibilidades de recibir un tratamiento médico, clínico, criminológico para poder atender su problema. Si un delincuente no es procesado, no se sujeta al aparato institucional que ha previsto el Estado para ello, entonces ¿cómo lo vamos a atender? ¿Qué pasa con aquellos delincuentes que no han sido procesados o que jamás fueron denunciados o querellados?
a esos delincuentes no los vamos a poder tratar, no van a tener las mismas oportunidades, no van a poder atender su problema desde el punto de vista clínico criminológico. ¿Sí está claro esto o no? O sea, eso lo que nos está diciendo son las referencias que hizo la escuela clínica. Es una crítica a la criminología clínica. Si bien es cierto que todos son pacientes y todos los delincuentes sufren de alguna enfermedad, pues solamente van a poder recibir un diagnóstico y un tratamiento aquellos que sean procesados o sometidos a una investigación. Hablamos también de esto de las cifras negras de la criminalidad, esos delitos que no se conocen porque nunca se llegan a denunciar. ¿Qué pasa con todos aquellos muchachos y muchachas que también son delincuentes y no han sido procesados ni lo serán? Pues ellos no van a recibir este auxilio que tendrían que prestar en las instituciones para poder diagnosticar su problema y tratarlos. ¿Sí me di a entender o no? Sí, profe. Ok. Otra tercera crítica a la criminología clínica es que justamente clasifica a las personas. Estamos etiquetando a las personas en delincuentes y no delincuentes. Es una visión más bien, es una visión estrecha el punto de vista de la criminología clínica. Solamente se refieren estudios respecto de las personas que son delincuentes y que en consecuencia sí tienen alguna enfermedad o algún trastorno, y las personas que no son delincuentes y que no tienen ese tipo de trastornos. En pocas palabras, solamente etiquetamos y clasificamos en delincuentes y no delincuentes y nos estamos limitando al análisis del resto de la población. ¿Sí está claro esto o no? Sí, profesor. Ok. Otra cuarta crítica que se plantea en esto de la criminología clínica es que la criminología clínica tiende a desarrollar al delincuente, tiende al desarrollo del delincuente. Si vamos a tratar al delincuente como un enfermo, si vamos a tratarlo como un paciente, con cariño, con respeto, digo, no estoy diciendo que se les trate mal, pero si lo vamos a tratar de una manera clínica, a lo mejor lo que estamos haciendo es no ser lo suficientemente vigorosos y no estamos reprendiendo con la eficacia adecuada a estas conductas criminales. Lo que estamos haciendo es favorecer estas conductas criminales al tratarlos no como delincuentes, como lo que son, sino como un enfermo. Tenemos que hacer otra vez un enfoque global, un enfoque multifactorial para poder discernir entre un enfermo y discernir del otro lado entre una persona que efectivamente cometió un delito sin que haya tenido algún tipo de trastorno o padecimiento. Entonces, esto va a dificultar la eficacia de los castigos que propone el Estado para tratar verdaderamente a los delincuentes. ¿Sí me di a entender o no? No, profesor, no lo entendí. Ok. Otra crítica que se hace a la criminología clínica es que la criminología clínica nos ablanda como sistema. ¿Cómo tratamos normalmente a los pacientes? Con sumo respeto, con sumo cuidado. Claro que merecen ese sumo cuidado los delincuentes, claro que hay que respetar sus derechos humanos, claro que hay que tratarlos con dignidad, por supuesto que sí. Pero a ver, hay que distinguir claramente que un delincuente es una persona que transgredió, que violó una ley penal, ¿okay? Que atentó contra la sociedad. Estamos perdiendo o estamos dejando de considerar esta circunstancia. Al dejar de considerar esta circunstancia, lo que hacemos es castigarlos con castigos más débiles, con penas menos eficaces, con penas menos agresivas, menos severas, y eso favorece al desarrollo del delincuente. ¿Ya me di a entender? Sí, profesor, ya lo entendí, gracias. Ok. Otra crítica, una quinta crítica a estas tendencias de la escuela de la criminología clínica es que siempre cuando hacemos un historial, cuando nos referimos a la historia del criminal, a la personalidad del criminal, cuando tratamos de hacer una remembranza y tratamos de diagnosticar clínicamente al delincuente, tenemos que tomar en consideración su historia y su personalidad.
Pero la historia y la personalidad del delincuente, a la luz de la criminología clínica, siempre se va a asociar, siempre le vamos a asociar con su peligrosidad. En pocas palabras, otra vez la crítica gira en torno a que las tendencias clínicas criminológicas son muy estrechas, nos quedamos cortos con el análisis, porque nada más se enfoca a estudiar al delincuente como paciente, nada más estamos hablando y nada más estamos analizando al criminal para definir qué tan peligroso es o no. Vamos a definir su personalidad y vamos a entender qué pasó en su vida para que delinca, y lo único que vamos a concluir es qué tan peligroso es y cómo le hacemos para que eso no vuelva a pasar. Y pues esto está limitado definitivamente, porque como criminólogos también tenemos que hablar de una atención a la víctima, de una atención al ofendido, de una serie de medidas preventivas. Y cuando hablamos justamente de el análisis de los criminales en torno a estas ideas de la criminología clínica, simple y sencillamente vamos a asociarlos con qué tan peligroso es el delincuente o no, olvidando o pasando de largo todos los demás temas. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No, profesor. No. Otra crítica que se hace, muy importante, si nosotros vamos a tratar al delincuente como un enfermo, si lo vamos a diagnosticar, si vamos a diagnosticar clínicamente algún padecimiento biológico o mental, necesita ser tratado, necesita recibir un tratamiento, como ya hemos explicado. Pero ¿qué creen? En gran parte la rehabilitación y ese tratamiento se da en los reclusorios, en los centros penitenciarios. ¿Ustedes creen que eso sea adecuado? Si realmente un enfermo, si realmente el delincuente es un enfermo, ¿cree que el reclusorio sea el lugar ideal para poder diagnosticar y tratar a un delincuente, cuando en realidad estos reclusorios y estos centros penitenciarios, pues lo que van a hacer es vulnerar o van a agravar justamente estos comportamientos que hacen los delincuentes? Además, los reclusorios y los centros penitenciarios no cuentan con las medidas eficaces, como ya lo hemos platicado infinitas veces, no cuentan con los medios ni físicos ni institucionales adecuados para atender a estos criminales. Entonces, esta crítica que se hace a la criminología clínica, ya de manera práctica, si vamos a tratar a los delincuentes como enfermos, necesitan un lugar idóneo para poder tener ese tratamiento, y no necesariamente es el reclusorio. De nuevo volvemos a caer en la cuenta en que hay que distinguir al delincuente nato, el delincuente que efectivamente no tiene algún trastorno o que no tiene algún padecimiento biológico orgánico, con aquella persona que delinque pues por alguna circunstancia externa, como pudiera ser el factor social o económico. Entonces, la rehabilitación de un delincuente que es considerado como enfermo no es favorable que se lleve a cabo en los reclusorios. ¿Alguna duda de este punto? No, profesor. Ok. Otra crítica más que se hace a las tendencias de la criminología clínica es que la criminología clínica no considera nuevas medidas ni tratamientos alternativos para atender al delincuente. ¿Qué quiere decir esto? Nos estamos enfocando específicamente otra vez a tratar al delincuente como un enfermo, ¿ok? Desde el punto de vista patológico, y estamos pasando de largo que a lo mejor lo que necesita el delincuente no es necesariamente un tratamiento psiquiátrico o un tratamiento médico. A lo mejor lo que necesita es desarrollarse en un ambiente sano, a lo mejor lo que necesita es recibir una instrucción académica adecuada, a lo mejor lo que necesita es desarrollarse en un ambiente laboral adecuado, a lo mejor lo que necesita es vivir en una colonia más favorecida y tener mayores oportunidades, que no es precisamente algo que nos tenga que dar el gobierno, hay que buscarlas, pero también hay que favorecer a todos los gobernados. ¿Cómo le vamos a hacer para conseguir un trabajo adecuado si las puertas a cada momento están cerradas, económicamente hablando, por lo que estamos viviendo, por todos los factores? Entonces hay que abrirnos a nuevas posibilidades, no nada más hay que centrarnos en el punto de vista médico. Por eso es que esta última crítica gira en torno a ello. ¿Alguna duda?
de esto que estamos comentando? No, profe. Bueno, No, profe. vamos a hablar ahora de las aportaciones de la criminología clínica. Bien es cierto que hay críticas, pues también hay cosas buenas en las tendencias de la criminología clínica. No todo es malo. La criminología clínica también nos ha apoyado a muchas cosas como criminólogos, como que, número uno, respecto al individuo, nos permite conocerlo, aquí lo voy a anotar. La criminología clínica nos permite conocer al individuo desde el punto de vista particular, nos permite conocer su historia, podemos entender quién es. Si a lo mejor nos vamos a dedicar a hacer un diagnóstico en un primer momento, en ese diagnóstico tenemos que estudiar su personalidad y tenemos que estudiar cuál es la historia del delincuente, quién es, cómo se llama, dónde vive, cuál es su familia, qué instrucción académica tiene, lo que siempre hemos comentado. Entonces, la criminología clínica nos va a favorecer justamente a eso, para conocer más al delincuente que está cometiendo estos actos. Podemos hacer un análisis más concreto, más específico de los delincuentes y podemos conocerlos más para implementar medidas eficaces para suprimir en la medida de lo posible este fenómeno del delito. ¿Alguna duda en torno a esta aportación? No, profesor. Ok. Nosotros vivimos, esta es otra aportación, lo cierto es que vivimos en una sociedad que está fragmentada. Vivimos en una sociedad fragmentada. ¿Qué significa fragmentada? Vivimos en una sociedad dividida. Vivimos en una sociedad donde importan las clases, donde importa el estatus, donde importa el núcleo social, donde no todas las personas conviven, donde todas las personas son diferentes, donde somos demasiados, y como somos demasiados, muchas veces el tratamiento que se da a algún problema social se atiende de manera colectiva. Queremos solucionar todos los problemas con una sola medida, y esto no es factible en muchas ocasiones. No todos los problemas se tienen que atender a nivel colectivo, hay que atender caso por caso, y entonces la criminología clínica en una sociedad fragmentada lo que nos permite es aplicar soluciones individuales. Nosotros como criminólogos, al estudiar al delincuente desde el punto de vista clínico, tenemos que estudiarlo de manera individual y no colectiva. No estamos estudiando un problema que se dé en todos los niveles y en todos los casos de la misma manera. Si hacemos un diagnóstico y si estudiamos particularmente a un individuo, lo que nos permite la criminología clínica es aplicar una medida específica a ese problema, a ese delincuente, contrario a lo que se pretende hacer en otras tendencias, que es tratar de matar todos los pájaros de un tiro, como vulgarmente dicen. Si pongo más policías va a disminuir la delincuencia. Por supuesto que no. No solamente depende del órgano policial o de vigilancia el que disminuya o no la delincuencia. Eso es un mecanismo o es una medida muy genérica. Lo que tenemos que hacer, y nos lo ha permitido la criminología clínica, es estudiar de manera individual a cada sujeto. ¿Está claro esto? Sí, maestro. Ok. Otra aportación humanística. Humanístico. Otra aportación de la criminología clínica es que vamos a darle un enfoque más humanístico a este problema de la delincuencia. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista penal a lo mejor las cosas son muy rígidas, son muy severas, simplemente analizamos procesos, simplemente nos basamos en las consecuencias que tiene que haber en derecho, en los años de prisión, en estudiar a lo mejor con base en evidencias un caso, nos volvemos más técnicos. Desde el punto de vista jurídico, cuando nosotros hablamos del derecho penal, lo primero que pensamos en qué es, pues en cárceles, en un proceso penal, en penas, en una sentencia, en pruebas. Nosotros como abogados nos volvemos muy fríos, simplemente buscamos a lo mejor un resultado a favor de nuestro cliente, ya sea que estemos trabajando con la víctima o el ofendido o que estemos defendiendo a un imputado.
Lo que queremos son resultados y nos hemos olvidado de los sentimientos y de los derechos fundamentales de las partes que están inmiscuidas en el proceso. Lo que nos propone la criminología clínica es darle un enfoque humanístico, nos ayuda a sensibilizarnos más como sociedad. Entonces, si tratamos al delincuente desde el punto de vista médico o como un enfermo, lo que podemos hacer, igual que los médicos lo hacen, es tratar y aterrizar estas ideas desde el punto de vista particular. Y si trabajamos desde el punto de vista individual al delincuente, lo que vamos a tratar de hacer es respetar en todo momento sus derechos fundamentales. ¿Está claro esto? Okay. Otra aportación de la criminología clínica es que se va a estudiar a la personalidad de manera integral. Si estudiamos al delincuente de manera particular, de manera individual, eso nos va a permitir estudiar de manera conjunta todas las circunstancias del delincuente. Si te tengo que diagnosticar, tengo que saber pues todo acerca de ti. Tengo que saber quién eres, tengo que saber dónde estás, dónde te desarrollas, quién es tu familia. Entonces, es un engrane más para este aparato criminológico que estamos estudiando. Nos apoya para basarnos en otras disciplinas o en otras ciencias auxiliares. Da un enfoque global. Podemos estudiar al individuo de una manera completa. ¿Sí me explico? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, la última aportación que podemos referir es estudiar, como lo dice el propio Jean Pinatel, el paso al acto delictivo. Estudiar el paso al acto delictivo. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros, al estudiar de manera individual el delincuente desde el punto de vista clínico, lo que hacemos es tratar de desentrañar mentalmente, tratar de comprender paso por paso qué pasó en la mente del individuo, qué pasó en la mente del criminal para que llegue a cometer esa acción consistente en el delito. Tenemos que estudiar en qué momento mentalmente sucedieron las cosas en su psique para poder concluir por qué se cometió esa conducta, y lo vamos a hacer desde el punto de vista clínico o médico. ¿Está claro esto que les estoy comentando o no? Sí, profesor. Bueno, vamos ahora a platicar de los principales exponentes de la criminología clínica. Principales exponentes. ¿Quiénes son los principales criminólogos o los principales exponentes de la criminología clínica? Y algunos les van a sonar porque los hemos dicho hasta el cansancio. Vamos a empezar por el propio César Lombroso. El propio César Lombroso. Como ya lo saben, César Lombroso es un pionero en la criminología. Vamos a clasificarlo como antigua por las cosas que platicamos el semestre pasado. No forma parte de las nuevas tendencias criminológicas. Fue uno de los primeros estudiosos de la criminología. Ya el semestre pasado nos abocamos al estudio de la clasificación de los delincuentes según César Lombroso. César Lombroso hace una distinción clara entre un enfermo mental y un delincuente. César Lombroso es importante por esto. A ver, sí podemos hablar de delincuentes que son enfermos, pero también hay que hacer una distinción entre aquellas personas que en verdad están enfermas, que es justo lo que decían ahorita Azucena y Ariadna. Hay que distinguir entre aquellas personas que en verdad están enfermas y aquellas personas que sí son delincuentes natos. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes cómo empezó sus estudios César Lombroso desde el punto de vista clínico? ¿Alguien se acuerda? Por sus rasgos físicos, ¿no, profe? Ajá, pero ¿cómo empezó él a estudiar a los delincuentes? ¿Se acuerdan? Porque trabajaba en sanatorios mentales. Exacto. Hubo un bondadoso psiquiatra que le prestó sus instalaciones. ¿Se acuerdan del famoso doctor Zanini? Zanini fue justamente el que le abrió las puertas a César Lombroso. A ver, esto mi clínica de loquitos y puedes estudiarlos a todos como mejor te plazca para poder concluir tus estudios. Los estudios de César Lombroso coinciden con la época, como ya lo hemos mencionado, de la escuela positivista en materia penal.
Y ya saben que sus principales discípulos eran ni más ni menos que Enrico Ferri y Rafael Garófalo. Esto es algo que ya es sabido por ustedes. ¿Ok? Y bueno, César Lombroso, desde el punto de vista criminológico, se le puede clasificar como un criminólogo clínico, justamente por esto, porque sus primeros estudios los hace en el campo de trabajo, en un sanatorio mental, en el propio sanatorio del doctor Zanini empieza a estudiar a los delincuentes. Y si está en un sanatorio mental, si está en un sanatorio de enfermos mentales, quiere decir que el enfoque que el propio César Lombroso le dio a estos delincuentes es médico, es clínico. Por eso César Lombroso también es de los principales exponentes de la criminología clínica. ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, vamos. No, maestro. Perdón, ¿me entendiste o no, Leti? ¿Sí me entendiste o no? No, sí, maestro. Ah, ok. Bueno, son 12:10. Nos vemos 12:20, por favor. Sí, profe. Sí, profe.